Jesús Reyes es un efectivo abogado de la Florida, quien provee servicios en todos los Estados Unidos. El éxito alcanzado en los más variados casos de inmigración lo consolidan como un abogado confiable entre sus clientes. Llame ahora mismo al 1-888-MI-GENTE, lo que es lo mismo que 1-888-644-3683. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 22 de octubre del año 2019. Bueno, yo comienzo por hacerles una recomendación hermosa, agradable para nuestro ambiente. Si estás fastidiado de algo en tus espacios, en el espacio de tu casa, en el de la oficina, a lo mejor es el momento de cambiar y con revestimientos puedes hacer maravilla. Y los mejores revestimientos definitivamente son los de Decoamis porque están permanentemente renovándose, permanentemente poniéndose al día con las tendencias. Consulta con ellos porque te van a ofrecer soluciones integrales de revestimiento para cualquier espacio que desees cambiar. Siempre están actualizándose y trabajan con grama artificial decorativa o deportiva y además te asesoran. Ellos tienen un equipo de expertos que te pueden asesorar si tienes dudas, si no sabes exactamente cuál es el cambio que quieres hacer o cuál es el más favorable. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy santificados porque vamos a hablar de la Iglesia Católica, del sínodo que se está dando en el Vaticano y no hay nadie mejor para hablar con nosotros del tema que el periodista Daniel Díaz Visi, que además le ha hecho una entrevista exclusiva el día de hoy a Monseñor Baltasar Porras. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Feliz noche para ti, Patricia. No es monseñor, cardenal. Es que no nos hemos acostumbrado a decirle cardenal a Porras, pero ya es cardenal y es uno de miembros de este Senado del Papa, como también se le considera este órgano asesor, si se quiere, de parte del Colegio Cardenalicio que forma parte de lo que es la Curia Romana. Y también recordemos que el cardenal Porras ha tenido una importante participación en este sínodo como presidente delegado. Es una de las autoridades de más alto rango durante este sínodo especial para la región amazónica, un sínodo que ha estado marcado por 3 puntos esenciales, y como tú bien lo decías, de atención local. Primero que todo, cómo atender a las poblaciones indígenas de la zona, específicamente a través de la defensa de la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, pero también destaca el cuidado de la casa común, y allí entran puntos que no son tan cómodos para algunas personas, como lo es el caso de la corrupción y distintos factores como la explotación minera. Acá en Roma, los indígenas han tenido una importante participación en todo el proceso, también defensores de derechos humanos, inclusive uno de los exsecretarios de Naciones Unidas ha estado presente en esta asamblea y hemos entrevistado al cardenal Porras, como tú lo has dicho, durante el día de hoy en exclusiva. Precisamente el cardenal Porras participó en el último círculo menor, que son los pequeños círculos o mesas de trabajo que se consolidan para discutir diversas propuestas que serán presentadas al Papa el día domingo. Previo a ello serán votadas el día sábado, y de lo que se podría esperar un documento magisterial. No es lo que surja de este sínodo, no es un documento magisterial, es decir, no es un texto del Vaticano, es una serie de recomendaciones que los participantes del sínodo le hacen al Papa Francisco. Pero yo quisiera no alargarme tanto y escuchar un poco de la entrevista que le hice hoy al cardenal Baltasar Porras Cardoso directamente afuera del aula nueva del sínodo. Sí, te iba a decir, Daniel, que eso de que uno todavía lo llame, yo todavía lo llame monseñor, se debe también a la sencillez de Baltasar Porras, ¿no? Sigue siendo el mismo
que de siempre uno lo relaciona con simplemente un pastor de la iglesia. Y el rango así como que no se le ha subido a la cabeza definitivamente a Monseñor, bueno, al cardenal Porras. Y disculpa que te interrumpa porque Sí. aparte es una persona que ha hecho un trabajo muy silencioso, pero yo considero, y esta es una opinión mía, que está haciendo resucitar la iglesia venezolana en todos los aspectos, inclusive a nivel de los seminarios en Caracas, y otro aspecto bastante importante es su participación en diversos organismos del Vaticano. Sin duda, yo creo que es un regalo de Dios esta birreta cardenalicia que nos dieron hace unos años. Un regalo de Dios que no le gusta mucho al régimen de Nicolás Maduro. Así que Así es. vamos a ver la entrevista exclusiva que le hizo Daniel Díaz Bici al cardenal Baltasar Porras. ¿Qué le ha impresionado de este sínodo en relación a la actualidad de la Amazonia y Venezuela como tal? Bueno, creo que este sínodo con razón lleva el nombre de especial. En primer lugar porque se trata de un tema que aparentemente no tuviera que ver pues con lo religioso directamente y resulta que no es así. Por otro lado, a mí me ha impresionado enormemente la fuerza y el entusiasmo con que los obispos que están en la Amazonía de todos los 9 países limítrofes y también los que han sido invitados a este sínodo de otros continentes, como hay una sintonía muy grande y una preocupación, no solo por el ambiente, sino por la gente, no solo por los indígenas, sino también por toda la población que ahí está. De cara a Venezuela yo creo que hay una serie de interrogantes bien importantes que nos pone ante unas preguntas que tenemos que responder, porque toda la forma como se ha ido manejando en estos últimos años nuestra zona amazónica, nuestra zona guayanesa, la explotación que hay en el arco minero, la relación que existe también con los hidrocarburos. Ponemos toda nuestra esperanza en el petróleo y vemos como hay toda una conciencia ecológica de buscar cómo superar pues todo lo que son el uso de los hidrocarburos. Pues creo que tiene que ser un momento de reflexión para Venezuela, para que podamos vernos hacia el futuro no como unos enemigos de la humanidad, de los cambios que hay, sino la necesidad de adaptarnos a ellos y ver cómo en este nuevo panorama mundial pues también tenemos nosotros una posibilidad distinta de ver y de actuar, porque hemos perdido los mejores años en los que todos los recursos que esto ha dado pudieran a nosotros ayudarnos, pero en estos momentos estamos en una situación que ciertamente es muy difícil, es otro escenario distinto al cual nos permitirá en un futuro cercano reflexionar desde la realidad venezolana a lo que salga de este sínodo de la Amazonía, que no es solo un sínodo regional, sino que tiene que ver con el presente y el futuro de toda la humanidad. Uno de los temas que está incluido dentro del instrumento Laboris, que no es el documento definitivo, es el tema de la migración. Se cataloga a la Amazonía como un corredor migratorio y se menciona el caso venezolano. ¿Cuál cree usted que la Iglesia, considerando que es la única institución que ha estado más atenta a este drama, pueda dar un aporte mayor luego de este sínodo? Bueno, el tema migratorio es un tema que a toda la zona de la Amazonía, no solo en estas circunstancias actuales, sino que desde hace años pues hay la migración interna, no solo de los distintos grupos originarios que allí existen, sino que es una región que por la multiplicidad pues de factores que la arropan, pues es objeto de esa migración, de la presencia de personas, pero también de instituciones, de empresas que explotan pues aquella región y que en estos momentos lo que es la migración forzada interna y externa, y en este caso toca con Venezuela, que es un problema que ha sido asumido, gracias a Dios, pues por toda esta iglesia amazónica, porque son muchos los venezolanos pues que a través de nuestra enorme frontera con el Brasil han ido buscando unas mejores condiciones de vida, e indudablemente que esto supone un problema pastoral, es un problema geopolítico y un problema de integración, pues, y de cara a nuestra realidad interna,
el no permitir este desangramiento, pues en el que estamos perdiendo las mejores fuerzas, que son nuestra gente preparada y nuestra juventud, lo cual nos deja de alguna forma pues muy desasistidos. Usted ha estado muy cerca del Papa Francisco. Claro, hay muchas conversaciones que son entre dos amigos, pero adicional, ¿qué le ha llamado la atención de las palabras que ha tenido el Papa con usted y con Venezuela? Lo vimos también en la audiencia general hace unos días. Bueno, pues el Papa está muy pendiente, primero que ha participado en todas las congregaciones generales, llega antes de tiempo, comparte pues con todos, e indudablemente que la realidad venezolana no le es en absoluto ajena a él y a sus colaboradores más cercanos, y siempre viendo y buscando qué es lo que se puede hacer, máxime con los acontecimientos de estas últimas semanas, con toda esta intromisión venezolana en los asuntos internos de otros países, la preocupación pues que hay ante todo lo que es esa escalada a través del Foro de Sao Paulo, que no pareciera que fuera lo mejor para la estabilidad política y social de toda nuestra región, de tal manera que son problemas que nos atañen a todos y en el cual debemos con mente serena ver que la realidad para la que existe cualquier gobierno es la de la solución de los problemas de su gente y no en esta desestabilización que sencillamente lo que busca es convertir pues a todo nuestro subcontinente en una especie de polvorín, como lo vemos cada día en estos momentos desde la Argentina hasta México. Y lo hemos visto en las redes sociales haciendo muchas denuncias en relación a la situación del arco minero venezolano. Propiamente, ¿nos puede profundizar un poco más? Bueno, creo que la conferencia episcopal ha sido pues muy clara en esto. La Amazonía venezolana representa un porcentaje muy pequeño con respecto a todo lo que es esa inmensa región, pero toda la forma de explotación tal como se está haciendo y con las distintas implicaciones que tiene, indudablemente que no podemos ser ajenos a esta problemática, por lo que significa la depredación, por lo que significa pues la quiebra de la vida serena y tranquila de toda esta región, y que lo que es un pulmón que también es necesario para la supervivencia del propio Venezuela, por todo lo que son los recursos hídricos que nos dan pues electricidad, entre otras cosas, pues no puede ser que sea ajeno a la cultura venezolana, para quienes todo lo que está por debajo pues del Orinoco pareciera que fuera algo que no tiene nada que ver con nuestra propia vida, y tenemos que no solamente que preocuparnos, sino poner cartas pues en el asunto, porque ahí está la vida actual y la vida futura de Venezuela, de la región y del mundo entero. Para finalizar, ¿qué le dice el cardenal Porras a todos los venezolanos? Bueno, que en estos momentos la esperanza es la virtud que nos tiene que mover a la necesidad de ver que los comportamientos que estamos viendo a nivel de nuestra sociedad no son los que nos conducen pues hacia la paz y hacia el mejor desenvolvimiento, que tenemos que seguir luchando con firmeza, con coraje, con respeto de los unos para con los otros, y buscando que sea la racionalidad, no la violencia, la que nos lleve a los caminos que todos deseamos para que haya paz, serenidad y fraternidad en todo el pueblo venezolano. Bueno, tremenda entrevista, Daniel, ¿no? Fíjate, yo te iba a hacer una pregunta que, la respuesta no viene o no vendría de la entrevista, ¿no? Del resultado de la entrevista, pero fíjate que a mí me llama la atención la posición firme que tiene el cardenal Porras con respecto al tema regional, cuando él dice que es el Foro de Sao Paulo. O sea, definitivamente es el Foro de Sao Paulo el que está causando la desestabilización de la región, ¿no? Él, como tú mismo lo dijiste, es muy cercano al Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco tiene unas opiniones en privado, por ejemplo, debe tener unas opiniones en privado cuando habla con su amigo Baltasar Porras cuando declara oficialmente, ¿no? Patricia, yo siempre lo he dicho, Baltasar Porras es uno de los hombres más ilustres de los últimos años en Venezuela. Siempre lo he dicho a través de mis redes sociales y de verdad lo reafirmo el día de hoy.
es una persona que, como tú repetiste, es muy cercana al Papa Francisco desde hace muchísimo tiempo. Y el Papa Francisco, recordemos que no es que tenga dos visiones. El Papa Francisco es una figura de muchísimo peso moral. Él no tiene que fijar una posición concreta en distintos ámbitos. Es decir, el Papa Francisco no puede tomar medidas directas, simplemente puede hacer recomendaciones, llamados de atención por su peso moral. Aparte, recordemos que puede considerarse jefe de Estado del Vaticano, pero también hay otros factores allí alrededor que, como te lo he dicho muchísimas veces, el Vaticano ha desarrollado una labor de hormiguita, digámoslo así, y la Iglesia venezolana a la par. Muchas personas dicen que hay una separación entre lo que es Vaticano e Iglesia local, en la conferencia episcopal, y lo vemos que no. O sea, vemos cómo en este caso se unen las fuerzas de lo que son las instituciones locales con Roma, con el Vaticano específicamente, y cómo en este sínodo de la Amazonía los obispos venezolanos también han tenido un peso bastante importante. A mí me llama la atención que uno de los temas que no se ha tocado tanto es el tema de la migración venezolana, un tema que a mí me ha preocupado muchísimo porque basta ver las encuestas de principio de año que hablaba que aproximadamente 4 millones de venezolanos estuviesen saliendo de Venezuela, y ya hablan de 7 millones inclusive para finales del próximo año. Entonces, la situación es bastante preocupante, y yo creo que en esta parte del continente no se ve o no se le da la importancia que amerita un éxodo como el que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, la importancia que tiene además no solo con respecto a Venezuela, sino cómo ha perturbado a la región este éxodo. También, sí. En todos los sentidos, sí. ¿no? Sí, es que lo vemos inclusive cuando he podido hablar con algunos obispos de frontera, es decir, con obispos más cercanos a Venezuela en la parte de Brasil o Colombia, también manifiestan esta preocupación, porque es una preocupación de atención humanitaria. Vemos que recientemente la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, que depende de la CELA, la conferencia o el organismo episcopal latinoamericano, hace una serie de estudios y publica que a nivel de salud, Venezuela es uno de los países que tiene más preocupación en torno a lo que es la atención al pueblo. Vemos cómo también en esa encuesta de la REPAN se hace evidente las zonas con mayor minería ilegal del continente, que son las zonas específicamente de Bolívar, del Tamacuro, y la zona en reclamación. Vemos también cómo hay una serie de disputas a nivel, vuelvo en el punto de salud, en cuanto a la atención primaria, la atención básica de la población indígena, pero también de la población de esta migración constante que hay en el territorio venezolano. Yo me imagino que en este sínodo no se toma en cuenta o no se discute el tema de la distribución en Venezuela de las minas, o sea, cómo se repartió el arco minero. En estos días, por cierto que yo estaba ausente la semana pasada, bueno, Maduro repartió y dijo una mina para cada gobernador. Yo me imagino que ese tema de la distribución no se discute, sino la forma de explotación, ¿no? Patricia, recordemos algo, lo que pasa dentro del sínodo es muy difícil que se haga público, digamos, es casi que un secreto que no se dice inclusive en las ruedas de prensa, de verdad se toca con muchísima sensibilidad. Cada padre sinodal ha tenido 4 minutos para expresar distintos puntos, y el punto que tú expresas ahorita es un punto político. O sea, recordemos que acá en este sínodo se discute lo que como prioridad la atención pastoral de estas poblaciones indígenas, que ahora de esta atención pastoral emerjan realidades sociales como es la migración venezolana, como es la explotación del arco minero y otras zonas, el cuidado de la casa común como punto central, también es importante aclararlo. O sea, no es un parlamento, como ha dicho el Papa Francisco, no es que acá los obispos vienen a quejarse y a dar puntos de vista y los indígenas vienen a protestar al Vaticano. No se trata de eso, se trata de cómo a través de las distintas realidades de los 9 países que conforman la región amazónica se puede defender
o se puede proteger más a la persona humana como núcleo central de este sínodo. O sea, recordemos que también se han generado distintas disputas acá en Roma, inclusive en torno a lo que para nosotros en el otro continente parece normal, que es la expresión popular de los indígenas. Un punto importante que se está estudiando es inclusive la promulgación o analizar si se puede llegar a un rito amazónico. O sea, esto sería un punto bastante particular, porque recordemos que la mayoría de los católicos tenemos el rito romano, que es el rito que viene de Roma. Hay distintos ritos dentro de la iglesia, y que hace unos días se haya dicho que dentro de las propuestas de este sínodo está hacer un rito amazónico en el cual se tomen en consideración las creencias de ellos, la ¿no? cultura de ellos. Claro. La creencia, eso se puede discutir, pero la cultura de ellos, y se haga parte de lo que es el catolicismo, esta universalidad en la que no solamente es lo que se vive acá en Roma, sino también es lo que se vive en la Amazonía, lo que se vive en África, lo que se vive en Asia. Entonces, el mundo cada vez está creciendo más en puntos de vista y en universalidad. Tú sabes que yo soy muy católica, pero yo creo que a ellos hay que respetarles sus creencias y dejárselas intactas. No, porque ¿cuántos años, cuántos miles de años no hay en esas creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hablo del tema del Perú. En Perú hace poco consiguieron una tribu que jamás había tenido contacto con la civilización, y hubo un debate acerca de si era positivo que lo civilizaran, y el final de la discusión, el debate, la conclusión es: no, hay que dejarlos ahí, que ni siquiera se enteren que nosotros los vimos, porque ahí están felices en su hábitat, y ¿para qué civilizarlos? ¿Qué necesidad hay de eso? Pero bueno. Sí, bueno, son distintas culturas, sí. Son distintas culturas, y yo creo que el respeto es la base fundamental para entender estas realidades. Acá en Roma, claro, inclusive se han generado distintas protestas en contra de que indígenas hayan venido hasta la ciudad eterna a hacer sentir su voz, a participar en distintos eventos. Sabemos como hace unos días, y este es un punto que entre los colegas no lo queremos tocar tanto porque se le ha dado muchísima importancia, que es el tema de esta figura, una figura de una mujer que simboliza la Madre Tierra embarazada, y muchos decían que era la Virgen María, otros decían que no era la Virgen María, que era la Madre Tierra. Bueno, distintas análisis en torno a esta figura, que inclusive el día de ayer fue tirada al Tévere, y vimos como a través de las redes sociales esta falta de respeto en contra de las minorías étnicas que han venido hasta Roma y que por primera vez han tenido la posibilidad de expresar sus puntos o sus denuncias. Vemos cómo han sido también criticadas y malentendidas en torno a este sínodo. Mira, Daniel, fíjate que a mí me llama, yo sé que ahí no se está debatiendo nada político, ¿no? Pero Monseñor Baltasar Porras siempre habla, o muchas veces habla entre líneas. Cuando le hiciste la pregunta del arco minero, a mí me llama mucho la atención la respuesta de él, y quisiera que la oyéramos varias veces, porque él habla de la cultura del venezolano, que no nos preocupa lo que hay allá abajo, y bueno, que lo hace casi, si tú lo escuchas literalmente o lo lees literalmente la respuesta, dices, bueno, se está preocupando del tema ecológico, ¿no?, de explotación, etcétera, pero realmente el mensaje que envía es que ahí abajo está la razón por la cual muchos países siguen apoyando la dictadura, por lo cual esa dictadura, a pesar de que tiene sanciones por todos lados, sigue sosteniéndose, y yo creo que ese es el mensaje. Lo que está allá abajo es lo realmente importante aquí, ¿no? Sí, el cardenal Porras es un maestro de la comunicación, yo creo. Inclusive yo lo ponía de ejemplo muchas veces en mi clase de comunicación en la Universidad de Monte Ávila, y me llama eso también la atención, que habla entre líneas y da mensajes inteligentemente. Y como tú lo decías, la preocupación principal es en torno a toda la explotación que se está generando, no solamente en Venezuela. O sea, Venezuela es uno de los 9 países. También recordemos que
el país más grande y con mayor presencia en este sínodo es Brasil, que el caso brasilero también es importantísimo, es una cosa que se escapa de las manos. Vemos como industrias, políticos han tenido sus puntos de debate en esto. En el instrumento Laboris inclusive se habla de la corrupción, se habla de las instituciones, se habla inclusive de un punto que lo voy a leer, acá tengo el instrumento Laboris, voy a sacar la chuleta, como decimos en Venezuela. Dice el punto 83, se debe prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos. Entonces, no solamente un tema de hacer un seguimiento a lo que está ocurriendo, sino también tomar acciones concretas en torno a lo que es el principal problema de todo lo que estamos viviendo en el mundo, que es la corrupción de la persona humana y la base central del hombre. O sea, el punto de la corrupción es algo que en Venezuela se nos hace muy familiar, porque hemos vivido durante 2 décadas o un poco más quizás en torno a situaciones muy irregulares en torno de nuestras instituciones públicas, okay. Pero también dentro de instituciones que llaman la atención, porque en vez de ser promotores de paz, en vez de ser promotores de valores, se prestan para negocios irregulares, inclusive hasta algunas escondiéndose con la fachada de la iglesia. Exactamente. Bueno, Daniel, te felicito por tu trabajo y yo me imagino que aunque tú dices que esto no es es decir, que el resultado de este sínodo no, digamos que no es una norma, pero sí va a ser recibido por el Papa Francisco. Obviamente lo que quede escrito ahí va a ser bien importante. Así que al finalizar, ¿cuándo termina el sínodo? El sínodo termina este domingo con una misa en la Basílica de San Pedro, pero el día sábado se vota la propuesta definitiva que va a ser entregada al Papa. Luego de que sea entregada al Papa, se espera que el obispo de Roma, es decir, Francisco, promulgue algún documento magisterial. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Exacto. Dentro, o sea, opcional. Exactamente, pero de allí entran las propuestas. O sea, el sínodo es la reunión de obispos en torno a la discusión de un tema específico que le dan unas recomendaciones al Papa de cómo actuar o de cómo administrar ciertas cuestiones. Bueno, estamos pendientes porque tú eres nuestros ojos allá en el Vaticano, Daniel. Gracias. Gracias a ti por seguir dándonos este espacio. Bueno, creo que esta entrevista que ha hecho Daniel Díaz Bici hay que verla varias veces y leer entre líneas las cosas que nos dice el cardenal Baltasar Porras. Vamos a ir un corte, al regreso seguimos con Agárrate. Bueno, primero te recuerdo que para enviar las cosas, esas cositas tan necesarias y tan importantes que enviamos tanto a Venezuela como a Panamá, a nuestros amigos, a nuestra familia, para eso contamos con K-Export. Y no tienes que vivir aquí en Miami para utilizar los servicios de K-Export. Lo que te recomiendo es que visites la página web, incluso si vives aquí en Miami. Visita la página web, abres un casillero virtual, vas a hacer tus compritas online, que es la mejor manera de hacer las compras porque todo te sale más económico, envías a K-Export y ellos van a empacar y van a hacer el envío tanto a Venezuela como a Panamá, como tú lo convengas, vía aérea o marítima. K-Export en Venezuela llega a Valencia, a Maracay y por supuesto a Caracas. Vamos a ir un corte y al regreso seguimos con Agárrate.